Tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, muy buen miércoles. Me da mucho gusto saludarlos y saber que están aquí con nosotros acompañándonos una edición más del Timbre hoy miércoles. Y me da mucho gusto saludar también a mis compañeros que hoy están aquí con nosotros. Carlos Maguey, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día, Alberto. Buen día, Héctor. ¿Cómo están? Excelente, aquí estamos listos para una nueva edición. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola Carlos, hola Alberto, pues muy contento de estar por aquí con ustedes. Así es, aquí estamos ya y gracias a usted por acompañarnos, por estar aquí pendiente de las transmisiones de El Timbre Online a través de las redes sociales de Cabecera, en donde usted puede opinar y hacer sus comentarios con respecto a los contenidos que aquí le presentamos. Gracias por acompañarnos y gracias por participar con sus comentarios. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa. Pues hay varios temas que quisiéramos tratar, pero pues vamos a iniciar con el tema de las vacunas. Si les parece, bueno, pues resulta que se habían presumido 80,000 vacunas para Jalisco, llegan 50, resulta que ahora se da a conocer pues que son 29,000, casi 30,000 vacunas las que pues se regresaron. Allí se empezó a especular con que pues dónde estaban, quién las tenía, con, por ahí se mencionaban incluso hasta tráfico y cosas así, pero bueno. ¿Cuál es la opinión de ustedes, Carlos Maguey? ¿Cómo ves este tema? Son 80, llegan 50 y se regresan 30. No, pues ojalá pudiéramos decir que está divertido, pero en realidad es algo trágico, ¿no? Porque, mira, justamente creo que este proceso de vacunación en Guadalajara se cometieron muchos errores y no sé exactamente a quién sean atribuibles, pero me parece que en realidad al menos a autoridades federales y estatales por parejo. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque esa jalada de avisarla 4 días antes, ¿cuáles eran las sedes donde se iban a aplicar? Lo único que provocó fue que la gente se fuera a formar 4 noches, 3 noches antes de estar ahí haciendo fila. Luego, cuando llegan y anuncian que iba a haber 80,000 efectivamente y después nos salen con que hay menos, se reduce el número de vacunas, se reduce el tiempo de vacunación porque iba a haber un día más, al final se cortaron. Bueno, ¿a qué nos lleva? Que empieza naturalmente a haber reclamos, la gente empieza a pedir explicaciones por qué nada más aplicaron 50,000 vacunas si habían anunciado 80,000. La misma Secretaría de Educación, perdón, de Salud comete un error muy grave. La Secretaría de Salud sale a decir que las tenían resguardadas y que se iban a distribuir más adelante de acuerdo a un protocolo y que se iba a definir. Incluso se hablaba por ahí de una jalada de que iba a ser con cita. Y dice uno, bueno, si de la otra forma no pueden, pues con cita va a ser menos, ¿no? No lo van a lograr. Pero después, cuando viene un reclamo en redes sociales de Candelario Ochoa, Fernando Petersen, el secretario de Salud, sale a decir, no, 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 no las guardamos, no las tenemos aquí almacenadas. Lo que pasa es que el gobierno federal se las llevó, se las dio a otro estado y luego nos las va a reponer. Y entonces eso en realidad lo que genera es la sensación de desorden, de falta de coordinación de las autoridades estatales, de las federales, que efectivamente unos se los llevan, otros se los quedan, pero lo peor es que toda esa comunicación o la aclaración de todo esto se da por la vía más informal que es Twitter, en lugar de que hubiera una comunicación formal, clara, precisa, que explicara con números, que viniera una tablita, que nos dijera cuántas se aplicaron, dónde se aplicaron y dónde quedaron las 29,000 vacunas extras. No, terminó siendo a través de un tweet y eso contestándoselo a una ciudadana, ni siquiera dirigido a toda la población. Muy mal, creo que la Secretaría de Salud está cometiendo errores muy graves en su comunicación que no solamente ya molestaron a la gente que fue a vacunarse, sino molesta a las personas que no alcanzaron vacunas. Sobre todo eso, Carlos, sobre todo eso, el que se moleste a las personas que estuvieron
tanto tiempo, largas horas haciendo fila para recibir esta vacuna y resulta que ya no hay porque solamente hubo 50,000 de las 80 que prometieron y con esta absurda justificación del secretario de Salud, pues como que no a nadie convence, ¿no? Esta situación. Lo que sí es cierto, Héctor, tú lo has dicho mucho y constantemente, nula coordinación desde que inició la pandemia en México entre el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿cierto? Bueno, el problema es que no dejan operar al estado y al municipio. Recordemos que había anunciado el municipio que la vacunación sería por orden alfabético del apellido. Sin embargo, el gobierno federal, a través de sus operadores de los que traen el tema de la vacuna, decidieron que siempre no y lo dejan al ahí se va, al como vayan llegando, que genera nada más conflictos, problemas, un trato muy denigrante hacia nuestros adultos mayores. Todavía si fueran chavos los que estuvieran haciendo cola, pues no me preocuparía tanto. Pero estamos hablando de gente ya mayor que no tiene por qué estar ahí 2-3 días desde antes haciendo cola, porque las vacunas deberían ser suficientes para todos. Entonces, esta política del ahí se va y que se vacunen los que alcancen, y por el otro lado, pues no creo que se hayan desaparecido 30,000 vacunas con los del CODE que quieren hasta meter a la cárcel, ¿verdad? Que hasta los detuvieron y demás, que por tráfico de influencias. Yo le preguntaba a alguien en redes sociales, pues nomás díganme qué delito cometieron, porque ni siquiera se acredita el uso abusivo del cargo público, ¿verdad? Entonces, ahí sí me preocupa mucho, pero tenemos una ciudad en caos, Guadalajara está en caos, no hay agua, no hay vacunas, no hay seguridad, una balacera diaria, entonces estamos teniendo un serio problema, pero lo que duele es el trato a nuestros adultos mayores. Ya anunciaron los puntos de vacunación para la semana que viene en Zapopan, anunciaron los puntos de vacunación, pero no han dicho dónde, ni cómo van a ser las citas. Yo hoy me enteré que en Tapalpa están dando citas muy restringidas, tampoco tienen fecha de vacunación, pero la gente se está yendo a inscribir y le están dando una cita. Ojalá lo respeten para el efecto de que esas personas que están anotadas lleguen paulatinamente sin necesidad de estar ahí horas paradas en sillas de ruedas, sentados, deshidratándose. O sea, no es un trato digno para nuestros adultos mayores que tanto nos han dado. Pues yo creo que el problema en las vacunaciones, sobre todo en el interior de los municipios, no es tanto la gente de la localidad o el esquema o el plan que ellos tengan de vacunación, sino la gente que llega de fuera a quererse vacunar, ¿no? Ahí empieza también un poquito el caos y la falta de organización por parte de quienes están llevando a cabo este problema de este proceso de vacunación a los adultos mayores, ¿no, Carlos? Sí, yo en ese caso, Alberto, te diría que efectivamente hay un desorden de parte de las autoridades, pero y de los ciudadanos por moverse a un lugar que no les corresponde. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que hay una gran cantidad de municipios que son de pequeñas poblaciones, como por ejemplo el Grullo, el Limón, en las que había población que decidió no vacunarse y que las vacunas podían haberse quedado, podían haber sobrado, pero también se suplieron o se gastaron, por decirlo de algún modo, gracias a que hubo gente de otros municipios que llegaron ahí, no solamente de zona metropolitana de Guadalajara, sino de municipios aledaños que no estaban incluidos y que al final llegaron, se apuntaron y como ya no había gente, bueno, pues también ayudaron a que se pudieran agotar. Yo creo que la parte más compleja de todo esto, de este proceso de vacunación de Guadalajara, fue que decidieron solamente mandar, bueno, 50,000 vacunas para Guadalajara, lo que era evidentemente insuficiente, que no había manera de que alcanzaran, y en lugar de hacer eso, ellos debieron haber optado por un municipio más pequeño. Es decir, si hubiera pasado, si hubieran mandado a El Salto las vacunas, o Ixtlahuacán, o Tlajomulco, no lo sé, un municipio más pequeño,
y que dijeran, a ver, ahí van a estar las vacunas, esta es la ubicación, pero además también dar la ubicación un día antes, no 4 días antes de la vacunación. Porque lo único que sucede cuando avisas en un lugar, oye, para este lugar las vacunas no me van a alcanzar ni para un tercio de la población, y te aviso 4 días antes, lo único que sucede es que la gente va y se forma porque sabe que de otro modo no le va a alcanzar. Si los hubieras mandado para El Salto, si los hubieras mandado para Ixtlahuacán, hubieras alcanzado a vacunar quizá a la totalidad de la población de esos municipios y no los hubieras hecho sufrir 4 noches antes para alcanzar la vacuna. Pues con el faltante que se tiene de estas 30,000, que obviamente en Guadalajara no va a haber la oportunidad de completar este esquema de vacunación para los adultos mayores, a ver si en Zapopan no existe o se da el mismo problema que se suscitó ya en Guadalajara, ¿no, Héctor? Bueno, para empezar, no deberían faltar vacunas porque el presidente ha dicho que la cuota está cubierta y que contamos con las vacunas suficientes para vacunar a toda la población. Sin embargo, no lo vemos. Oye, y perdón que te interrumpa, y máxime que ya él dijo que para el 15 de abril ya iban a estar todos los adultos mayores vacunados en el país, ¿cierto? A mí se me hace imposible. Pero el otro problema es que diario anuncian que llegaron miles de vacunas y miles de vacunas y pues no vemos. O sea, dicen que mandan 80,000 a Guadalajara, 80 y tantas mil, vacunan 52,000 gentes, faltan casi 30,000 y luego nos dice el secretario de Salud, es que se las llevaron a otros estados y entran en una serie de contradicciones. Primero, el secretario de Salud ni siquiera debería estar declarando, porque no lo han pelado del gobierno federal para nada. Segundo lugar, la relación parece ser que es de la federación con los municipios directamente, ignorando al secretario de Salud. Entonces, creo que esa descoordinación a lo único que afecta es a la ciudadanía. No sé si sea una venganza del gobierno federal contra Alfaro o así estén totalmente desconcentrados y con un desconcierto total en toda la República. Pero a mí lo que me preocupa todavía va más allá. Pues qué bueno que llegaron tantas vacunas y qué bueno que se acerca más la elección, porque ahora sí van a soltar todas las vacunas para el tema electoral, porque todo es al final de cuentas una manipulación electoral tal y como yo lo veo desde mi punto de vista. O sea, ¿hay vacunas? Pues dicen que sí. Diario nos anuncian, es que ahora llegaron tantos miles y miren la foto en los contenedores en el aeropuerto de la Ciudad de México y ya se mandaron tantos a tal parte. Si fue así, ¿por qué tenían que mover 30,000 a otros estados? Pero la segunda pregunta que yo haría es, ¿por qué no se ha terminado de vacunar al personal del sector salud? O sea, hay todavía quejas muy grandes del sector salud donde ni siquiera a algunos se les ha puesto la primera vacuna, que a muchos no se les ha puesto la segunda vacuna. Al parecer la que trajeron no era compatible con los del sector salud que esperaban la segunda dosis, pero todavía a nivel de la primera línea de contagio, todavía no tenemos a todo el personal vacunado, que son los más importantes, junto con los viejitos, para que nos vacunemos. Y me incluyo ahí para no adherir susceptibilidades. Pero el tema es bien importante. Ya viene bueno, en México no ha sido tercera oleada, no va a ser una tercera ola. Es otro incremento en la meseta de contagios que tenemos, porque no ha disminuido para hablar de una tercera ola. Vamos a ver qué pasa con la Semana Santa, vamos a ver la gente cómo se comporta y cómo volvemos a tener un contagiadero brutal, porque a la gente le vale sombrilla, ya los vemos en la calle, ya los vemos sin tapabocas, ya los centros comerciales llenos, los restaurantes llenos. Señores, estamos todavía en pandemia, la gente se sigue muriendo, el número de muertes ya reales son miles y miles, o sea, los 200,000 que reconoce el gobierno federal, multiplíquenlo por 3, pero la gente ya empezaron a vacunar, entonces ya hay que salir. O sea, aunque estuvieras vacunado, tendrías que cuidarte 30 días, pues menos ahorita, porque no hay un control sobre la pandemia y nos puede afectar a todos. Entonces, viene la tercera ola, el personal de salud no está vacunado, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque además
dentro del personal de salud debe estar desde la gente de intendencia hasta los de las funerarias. Esa es la primera línea de batalla contra el COVID que se tenía que haber protegido y no andar vacunando profesores del sureste nomás como experimento, ¿verdad? Eso sería por el momento. Pues sí, es un tema de las vacunas que pues nos va a seguir dando de qué hablar. Vamos a ver si se reponen, cómo van a llegar esas 30,000 que lo que yo no entiendo, ya entré en confusión. ¿Sí llegaron y se regresaron o nunca llegaron esas vacunas? Eso es lo que no queda claro, sí. Yo entendí que llegan, siempre están bajo resguardo del ejército, es decir, nunca, no las tiene en una oficina la Secretaría de Salud Jalisco, sino que siempre las tiene bajo su resguardo el gobierno federal y las va entregando conforme se va necesitando y llega un momento en el que les avisan, oigan, estas 30,000 las vamos a mandar a otro lado, pero luego se las reponemos, aguántenos unos días, al fin que ni que estuviéramos en una. Bueno, ahí yo diría que han manejado las palabras tan ambiguas que no sabe si en realidad las recibieron o no, porque el secretario de Salud, Petersen, dice, habían asignado 80,000, pero nada más recibimos 52,650, porque el gobierno federal reasignó 30,000 de otros estados. Entonces, en realidad no sabemos si recibimos las 80,000, las tenía en resguardo el gobierno federal y luego las reasignaron, o en su defecto, simplemente nos mandaron 52,000, ahí háganse bolas, pongan a los viejitos a hacer coladías, a ver cuándo les toca y hasta dónde les toque. Y los que no alcanzaron, pues no hay bronca, luego les avisamos para que vuelvan a venir a hacer cola. Al cabo, están jóvenes muchachos, hay ustedes los 80 años, hay pares y haga cola 18 horas del día, a ver si le toca. Eso es un insulto. Sí, totalmente de acuerdo. Es un insulto, un agravio para estas personas, adultos mayores, que no debieran de estar sufriendo y padeciendo estas inclemencias cuando se suponía que existía, y digo entre comillas, un plan de vacunación. Oiga, hay un tema que me gustaría que compartiéramos de esto que pues ocurrió la noche del lunes, donde pues en el fraccionamiento de Las Fuentes, por ahí hubo una movilización policíaca. Se habla de que entraron a un negocio de la famosa La Covacha. ¿Saben ustedes algo de esto, Carlos? Pues, a ver, creo que la información es muy escasa porque lo que se sabe es que hubo efectivamente un acto en el que se registra ante los elementos del policía que alguien entró a unas oficinas de este grupo, de la Covacha, que disparó, bueno, primero golpeó a un guardia, que disparó dentro y después se fueron. Y en apariencia no se llevaron nada. Y yo digo, bueno, ¿quién entra a un lugar? ¿Quién golpea los elementos de seguridad? Entra nomás a disparar y ya me voy. Yo supongo que deberían haber dejado algún mensaje o dejaron dicho algo. O la otra es que hubieran dicho, ay, ¿qué cree? Veníamos a saltar a otro lado, ya vimos que ustedes no traen nada, perdón, con permiso, ahí nos vemos. No sé, no le veo lógica a que nos digan que nomás entraron, golpearon, dispararon y se fueron, ¿no? Seguramente hay algo que no nos han platicado. Entiendo que, grosso modo, eso es lo que se ha dicho hasta este momento. No sabemos si dejaron algún mensaje, no sabemos si llegaron a amenazar, si llegaron a pedir algo, si llegaron a reclamar una revancha de algo. No hay información y creo que siendo una empresa que le aporta o le cobra tanto al gobierno del estado, pues sí resulta de interés público saber qué pasó, por qué pasó, qué está sucediendo con esa empresa ahí, que llega alguien nomás así por sus literal pistolas, entra, dispara y se va. Mucha especulación en torno a este acontecimiento de la tarde-noche del lunes, ¿no, Héctor Romero? Bueno, yo creo que aquí sí merecemos una explicación porque precisamente la oscuridad de la información provoca toda esta serie de especulaciones. Lo único que sabemos es que llegó un comando, 4 gentes armadas, entraron, golpearon
encañonaron a una pobre empleada que estaba adentro. Yo creo que pensaron que iban a estar los miles de millones de pesos que le da anualmente el gobierno del estado a esta empresa, ¿verdad? O que iban a agarrar ahí a todos los operadores de bots que atacan de redes sociales y que desde ahí les iban a quitar relojes, y a la hora que encontraron unos pobres empleados adentro sin dinero ni nada, pues o dejaron un mensaje para el gobernador o eran unos asaltantes que ni sabían dónde andaban, que vieron la oportunidad de robar. Pero ya ves que el gobernador dice que ya bajó la delincuencia, pues ¿bajaría dónde? Porque en mi municipio no. Pero el gobernador anda de vacaciones, ¿no? Ya se va, bueno, es que ha estado muy cansado y con tanta presión política. Ya ves, apenas resolvió y ocultó bien lo de a toda máquina, y ahora ya se le están complicando las elecciones, se le cayó su gallo a la gobernatura y bueno, está muy peligroso para él el tema. Sí, yo creo que es un momento en el que el gobernador dijo, déjenme, me voy ahorita de vacaciones porque al ratito se me va a juntar la chamba con el proceso electoral. Sí, yo creo que hace bien irse a descansar. Nomás casi siempre, digo, no tengo aquí bien presente cada uno de los casos, pero si no me equivoco, cada vez que el gobernador se va de vacaciones, algo nos pasa aquí, ¿no? Sucede algún algo, y ojalá que este año, digo, que estas vacaciones no sucedan. De repente se desaparece 24 horas y ching, ahí es cuando truena. Ojalá que no sea en este el caso. Esperemos que no, y esperemos que realmente, bueno, pues sí le sirvan las vacaciones, piense bien las cosas y sobre todo las decisiones que va a tomar, porque hay muchas cosas que todavía hay que aclarar en nuestro bendito estado. Carlos, quiero ir contigo por este tema de los huicholes. ¿Qué pasa en la zona de los Altos? Hay mucho problema en esta región. En un chat nos comentabas esta situación y bueno, te invito a que nos platiques un poquito de esto. Sí, fíjate, Alberto, Héctor, que la semana pasada, el jueves o viernes, no recuerdo bien, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento. ¿Por qué pronunciamiento y no una recomendación? Bueno, pues porque como es inmediata, la tienen que resolver pronto. Resulta que hace 2 semanas hubo una serie de actos delictivos, enfrentamientos en la zona que tenemos de colindancia con Durango y Zacatecas. Ya saben esta parte en la que ahí nos conjuntamos con estas entidades. Y derivado de los enfrentamientos, resulta que muchos elementos de la policía fueron retirados, se retiraron por su voluntad, es decir, sabían que estaban corriendo peligro. Todos los elementos de salud de San Andrés Coamiata y San Miguel Huaxtita también se retiraron. Entonces, las comunidades Huirravitari se quedaron sin servicios ni de seguridad ni de salud durante 2 semanas. No había médicos, no había policías en la zona. Yo sé que allá casi no hay, pero ahora sí estaban completamente anulados. Y desde luego la comisión tuvo que salir a decir, oigan, no los abandonen, ¿no? A ver, gobierno del estado manda a alguien, pero también manda seguridad. Ese pronunciamiento se emitió, te digo, jueves o viernes de la semana pasada, y el día de hoy anuncia la comisión que parece que ya estaba llegando el ejército a la zona. Y eso es muy importante porque no les también les dejaron de entregar los programas sociales en la región. Y estamos hablando de comunidades que viven en condiciones muy precarias, en situación de vulnerabilidad muy alta, y todavía, además de eso, resulta que les quitan la seguridad, les quitan la salud, bueno, los servicios médicos, y dejan de recibir los apoyos sociales, los programas de beneficio social. Pues olvídate, estaban totalmente en abandono, y esto es consecuencia de esa delincuencia que, como bien dice el gobernador, ya no existe, ya se acabó, pero ahí está. Fue un momento, fueron más de 15 días que vivieron en condiciones de terror las personas allá,
pero sobre todo de abandono, porque no estaban recibiendo estos programas sociales y este apoyo mínimo, salud y seguridad. Siempre han sido presa de los malos gobiernos y sobre todo del abandono de las autoridades en general, estas comunidades pues de huicholes que están y que habitan la zona norte de nuestro estado, y siempre han sido afectados por todo tipo. La delincuencia obviamente ni se diga, ¿no? El crimen organizado ha sido pues también un coco para estas regiones. Héctor, ¿qué nos dices al respecto? Mira, yo creo que tenemos un compromiso social y una deuda social terrible con ellos. Se les ha despojado de sus tierras, no los apoyamos. Trabajan hermosos, hay que aprovechar para comprarles sus trabajos de Shakira, que tan maravillosamente hacen y que en realidad son muy baratos para la mano de obra que tienen. Entonces, para ayudarlos a estos de San Andrés Coamita, pues hay que procurar comprarles algo para ayudarlos, pero realmente siempre han estado abandonados de la mano de Dios, no me extraña. Esa zona es la versión Durango del Triángulo Dorado, está lleno de cultivos de droga, etcétera, y pues no hay vigilancia. Y si hablamos de la falta de guardia, de las vueltas de nuestro glorioso peregrinar policiaco llamado Guardia Nacional, pues tampoco van a llegar por ahí porque andan muy ocupados cuidándole a los gringos las fronteras de México. Y ese es el problema que tenemos, pero qué bueno que estén reportando que ya están llegando. No me extrañaría que dieran la vuelta en la patrulla y se regresaran. Ojalá se queden por ahí, pero que además los gobiernos federal, estatal y municipal los ayuden, porque de veras tenemos una deuda enorme con esas comunidades. Héctor, fíjate que sí, como bien dices, uno de los problemas, estos que hablaban ahorita, los despojan de sus tierras. Sabemos que hay litigios que ya han ganado las comunidades Wixárikari respecto de los terrenos que colindan con Nayarit, justamente de San Miguel Huextita, y que a pesar de que los han ganado, que hay ya sentencias firmes, no se les han recuperado sus tierras. ¿Por qué? Porque los ganaderos que tienen esas tierras, que las poseen en este momento, que son quienes no las han entregado, a pesar de que ya hay resoluciones favorables para las comunidades Wixárikari, no lo entregan. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no ha pagado lo que marca la sentencia. Dice, bueno, se le debe regresar a estas comunidades, pero el gobierno debe entregarle un dinero a estas comunidades, y perdón, a estos ganaderos, y eso no ha sucedido. Y como no lo ejecutan, bueno, pues ahí están, ya hay una resolución favorable de hace años, pero no les entregan sus tierras. ¿Por qué? Porque el gobierno federal... Y el problema es que ha habido hasta muertos en esa zona, o sea, han matado a los líderes porque han insistido mucho en recuperar sus tierras, y pues para algunos mañosos es más fácil desaparecer a esas personas que están presionando los tribunales a cumplir con las sentencias. Son temas que sí, es cierto, ya ha habido enfrentamientos en esta zona muy lamentables, en donde pues los que padecen son los que menos tienen. Ahora sí que nuestros indígenas, nuestras tribus indígenas que están en la zona norte de nuestro estado. Rápidamente, pues un comentario, por favor, de cada uno de ustedes con respecto a, pues, al escudero del presidente Antolini. ¿Qué les pareció esta pues demagógica declaración, ¿no? Del mismo? ¿Nos puedes decir algo, Héctor? Bueno, rapidísimo yo, Antonio Tolini es un tipo, es un payaso de primera, es buenísimo para polemizar, le encanta hacer este tipo de comentarios y equiparar a Andrés Manuel con Jesucristo. Él sabía que iba a generar esta ámpula y que íbamos a hablar de él. En realidad lo que busca nada más, como lo sabemos, es un montón de reflectores, y con esas payasadas siempre le funciona a Antonio Tolli. Héctor, ¿qué nos dices?
Mira, mejor ni comentarlo, o sea, son payasadas que no tienen fondo, pero no me extraña de Tontolini. El problema es que luego llega rematando Estefanía Veloz y todavía tiene el descaro de decir, no hombre, Andrés Manuel llega varias días en la época de Judea, el Zócalo, ¿verdad? Pero segundo, mantener una estructura, independientemente del tema religioso, mantener durante más de 20 siglos una estructura como es la Iglesia Católica, pues no es para discutir que pueda un gobierno como Morena ser comparable a esta estructura. Pues así una forma de parafrasear a los Beatles en aquella ocasión, ¿no? Cuando les preguntaban que si eran más famosos que Jesucristo. Ellos no decían que fueran más grandes, pero decían, bueno, nosotros llegamos a Japón y en aquel tiempo Jesucristo, su fama no llegó hasta allá, pero no era el mismo sentido, ¿no? Desde luego. Claro, es cierto, es anecdótico ese comentario. Yo les doy las gracias por estar este día aquí con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Gracias a usted por acompañarnos una vez más en este programa del Timbre. Yo lo espero el próximo viernes. Hasta entonces.